Cuba era propiedad de España y los Estados Unidos intervino y le estaba diciendo a Cuba, te ayudamos a liberarte de España, y Cuba no quería, sabían que no, porque si los Estados Unidos les ayudaba a liberarse de España, Estados Unidos se iba a apropiar del territorio, y los cubanos dijeron que no. Entonces los Estados Unidos curiosamente le dijo al gobierno cubano, déjame poner un buque de guerra en tus costas, nada más para apantallar a los españoles. Accedieron los cubanos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Los mañosos republicanos americanos explotaron ese barco y le echaron la culpa a los españoles. Entonces, como siempre, los cristianos evangélicos junto con los republicanos invadieron Cuba para expulsar a los españoles. Cuando expulsaron a los españoles, entonces el gobierno americano puso a un títere como gobernador, que era un hijo de americanos. Entonces, cuando pusieron a este gobernante en Cuba, este cuate empezó a poner los burdeles más grandes de los Estados Unidos. Por mucho tiempo, Cuba fue el burdel más grande de los republicanos, de los políticos republicanos, y aún me imagino hasta de los pastores cristianos evangélicos que iban a jugar cartas y se iban e iban a tomar, cuando en los Estados Unidos mucho de eso estaba prohibido por ellos mismos. Después de eso empezaron a manipular y a explotar el oro que tenían en Cuba, que era el tabaco y el azúcar. Estos mismos americanos estaban explotando el oro y las riquezas de Cuba. Fue ahí cuando Fidel Castro dijo, no, yo no voy a permitir esto. Y entonces Fidel Castro se organizó curiosamente con el Che Guevara, que era un argentino. Se organizó con ellos para que pudieran expulsar a los americanos. Cuando expulsaron a los americanos, los Estados Unidos dijeron, ok, te quedas con el territorio, pero yo me quedo con Guantánamo como pago por haberte ayudado a expulsar a los españoles. Entonces se quedaron con Guantánamo, un pedazo de la isla, y esto es en donde tienen su base, donde ponen a los y gente muy mala, a enemigos de los Estados Unidos. Entonces Fidel Castro se adueña de Cuba y empezó esa revolución, y entonces empezaron a caminar solos. Y fue cuando los Estados Unidos dijo, ah, sí, ok, te quedas con el territorio, pero entonces ya no vas a hacer negocios conmigo, ya no te voy a comprar el azúcar, y le voy a decir a todos mis amigos que no te compre nada. Entonces ahí mete un bloqueo económico. Los Estados Unidos literalmente dijo, todos aquellos que le compren azúcar o tabaco se van a constituir en mis enemigos. Básicamente es lo mismo. Hugo Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua eran los tres presidentes que no dejaron que los Estados Unidos se aprovechara de ellos, y ellos eran los que hablaban en contra del imperialismo yanqui, del imperialismo americano. Y es muy curioso, pero a mí me encantaría que pudieras ver los discursos que dieron en la ONU, tanto Fidel Castro como Hugo Chávez y Muammar Gaddafi, que eran exactamente lo mismo, y le tiraban a los Estados Unidos por la hipocresía de tener una moneda fiduciaria sin el respaldo del oro. Es básicamente eso lo que es el capitalismo y el socialismo. Literalmente